Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes, y como se diga. Normalmente uno esto lo dice como una fórmula, pero yo no lo digo como una fórmula. Es para mí un honor tener a Eduardo Paz Rada hablando en este Zoom del Centro Jauretche. Es para mí un verdadero honor. Todos los que estén presentes aquí van a evaluar los motivos por los cuales yo digo que es un honor. No voy a hacer una presentación de Eduardo porque él se presenta solo. Como bien dijo Gastón, es un veterano compañero de la lucha por la unidad nacional de América Latina en Bolivia, heredero de una potente y poderosa tradición, vinculado a la política boliviana desde el apellido, desde el doble apellido en realidad, y que además, por las mismas razones, está vinculado a lo mejor del patriotismo bolivariano latinoamericano. Y de este pedacito de la realidad es del cual yo quiero hablar, brevemente, para poder dejar paso a lo que todo el mundo está esperando, que es, en realidad, las noticias de lo que acá seguimos llamando a veces algunos el Alto Perú, así como algunos seguimos llamando al Uruguay la Banda Oriental, para recordarnos siempre que somos parte de una unidad que alguna vez se va a tener que recomponer, y no solamente el Virreinato del Río de la Plata, por cierto, sino mucho más. En realidad, la elección de Bolivia tiene un sentido crucial para la lucha por la unidad de América Latina. Antes, en una conversación un poco informal, previa a la charla, yo decíamos, ¿no? A mí me tocó expresarlo, que así como la elección de Mauricio Macri hizo doblar las campanas por el pueblo brasileño y se logró imponer a Bolsonaro como presidente, es muy de esperar que la elección de la fórmula Fernández-Fernández, y ahora agrego, siempre lo tengo que decir, producto de una genialidad táctica política realmente que nos alegró la vida a todos hace no demasiado tiempo, la elección de la fórmula Fernández-Fernández de algún modo preanuncia o puede llegar a estar preanunciando un cambio en la ola de golpes de Estado y pseudo golpes de Estado, semi golpes de Estado, elecciones con fraude preelectoral de campaña, en fin, todas las maquinaciones imaginables de parte del bloque proimperialista y, por supuesto, absolutamente enemigo de la unidad latinoamericana, en camino en el cual habíamos avanzado muchísimo en la primera década del siglo XXI. Creo que esa elección va a repercutir, y de hecho ya repercutió en la política boliviana desde el momento mismo en el cual Alberto Fernández se negó rotundamente a reconocer a la usurpadora Yanine Áñez, y a cualquier usurpador y a cualquier gobernante que se autoproclamase por encima del veredicto de las urnas, que, como se supo después, y como todos nosotros sabíamos desde antes, había sido absolutamente legal y legítimo, y no había habido ningún tipo de fraude ni nada por el estilo. Esta gente se empeña en acusar a los demás de lo que ellos sí hacen, y nosotros no hacemos. En el caso boliviano pasó lo mismo. Ya conocemos la historia, no vamos a entrar en detalles de la violencia brutal que se descargó sobre el pueblo de Bolivia, la operación que hubo que hacer para mantener con vida al compañero Evo Morales, el exilio de Evo Morales en la Argentina. Todo eso, en cierto modo, fue una expresión de que acá en la Argentina había cambiado el gobierno. Y como América Latina está unida por vasos comunicantes, pese a todos los esfuerzos de las oligarquías por alzar murallas entre nuestros pueblos y nuestra política, el año en el cual los Fernández se lograron imponer al bloque
antinacional en las urnas de un modo terminante en primera vuelta, fue también el año de la enorme rebelión del pueblo chileno, que le dijo un basta definitivo, y esto va a ser definitivo, aunque los pasos vayan a ser lentos, al esquema neoliberal heredado del pinochetismo, con la tremenda agitación que vivió Colombia y que costó muchísimas vidas. Colombia es el país donde hay más muertes políticas por año en América del Sur, cosa que nadie dice. Cosa que nadie dice. Colombia es un país que tiene una época que se llama la violencia, que en realidad nunca cesó. Con las movilizaciones populares y la tragedia del manejo neoliberal de la peste en Ecuador, y con el resurgir del movimiento del socialismo en Bolivia. Ninguna de estas cosas está desconectada. Ninguna. Daría la impresión de que poco a poco, pero de una manera sistemática, la Argentina ha dado en ambos casos el golpe que hizo caer la cadena de dominóes. Primero, el que hizo caer a Bolsonaro sobre el Palacio de Planalto, y ahora, creo, el que va a hacer entrar al Palacio Quemado al compañero Luis Arce con su vicepresidente, el ex canciller Choquehuanca. Esto para nosotros es vital, porque entre otras cosas, como suele suceder, una buena parte de los argentinos y las argentinas, en una especie de reflejo de la ideología de la autodenigración nacional que nos impone la oligarquía, no percibimos que no es verdad que estamos aislados en América Latina. No es verdad que estamos aislados. Hay gobiernos enemigos de la unidad y hay gobiernos enemigos de su pueblo, pero no estamos aislados. Y creo, y de esto ya me gustaría que empezara a hablar Eduardo, que para los argentinos va a ser una gran alegría descubrir al momento en que se cierren los cómputos en Bolivia, que no solamente no estamos solos, sino que todo el esfuerzo que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, pero que ya hemos hecho para apoyar el retorno de la democracia a Bolivia, habremos de despertarnos al hecho de que eso ha rendido sus frutos. Y esa va a ser la primera gran victoria de los argentinos después de la victoria sobre Macri. La victoria sobre, bueno, iba a decir una mala palabra, sobre la oligarquía boliviana, digamos así para no decir cosas peores. Y sobre eso me gustaría darle la palabra al compañero y amigo Eduardo Paz, que seguramente nos va a iluminar con lo que tiene para decir a partir de este instante en que yo me callo la boca. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias al Centro Nacional y a todos quienes están interesados en el destino de Patria Grande en primer lugar, y también en este momento la situación boliviana, una situación que es tremendamente delicada, tremendamente compleja, al mismo tiempo genera mucha esperanza para poder retomar aquellas banderas del proyecto bolivariano, del proyecto sanmartiniano, de impulsar la integración de América Latina. Y quiero que al inicio hacer dos referencias o tres que me parecen importantes, ¿no? Y que pueden ser elementos que en el contexto de lo que vayamos señalando adquieran su mayor importancia. La primera, el nivel y la intensidad de la que hay entre los pensadores y los políticos bolivianos y argentinos que han defendido la Patria Grande, que han defendido la izquierda nacional y el socialismo nacional. Y quiero hacer tres referencias. Primero, cuando el general Perón va a recibir a importantes y destacados políticos y pensadores bolivianos después del golpe y el colgamiento de Gualberto Villarroel
en 1946, ¿no? Fue Gualberto Villasvuela un militar nacionalista, un impulsor junto a otros del llamado socialismo militar en Bolivia, que nacionalizó al Standard Oil después de la Guerra del Chaco, que enfrentó a los dos pueblos más débiles de América Latina por el control del petróleo, como fue la Guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay y Bolivia. Entonces, Villasvuela, ¿no?, que llevó adelante acciones junto a los indígenas, se produjo el primer Congreso Indígena Boliviano y Villasvuela ya había determinado el final del pongueaje en Bolivia. Por otra parte, había también impulsado fuertemente una relación entre militares y mineros para llevar adelante procesos reformistas. Pero la oligarquía boliviana, respaldada por el imperialismo norteamericano, va a llevar al colgamiento en la plaza principal de Bolivia a Gualberto Villasvuela. Y cuando sale de Bolivia, varios de estos dirigentes del nacionalismo revolucionario boliviano, como Carlos Montenegro, va a ser el general Perón que va a recibir a varios de estos dirigentes y van a generar un importante enriquecimiento del pensamiento nacional latinoamericano, del pensamiento nacional argentino y del pensamiento nacional boliviano. En ese contexto, Jauretche también fue una luz precisamente para, con los bolivianos, generar una perspectiva de carácter regional, de carácter latinoamericano. En una referencia que hace Galasso en la biografía de Jauretche, citando a Jauretche, Jauretche va a hacer referencias muy valiosas sobre Montenegro y sobre Augusto Céspedes, otro importante ideólogo del nacionalismo revolucionario. Entonces, este primer elemento de ese acercamiento, de esa solidaridad, de lo que significa el proyecto nacional, el proyecto latinoamericano y la solidaridad efectiva, patriótica y revolucionaria, no solamente aquella de solidaridad simplemente de mensaje o simbólico. O tomar en cuenta lo que ocurrió cuando se produce el golpe de Banzer en Bolivia al gobierno del general Torres, y muchos bolivianos van a salir hacia Argentina exiliados, y el gobierno argentino, ¿no?, del peronismo va a recibir a los bolivianos en ese momento, entre ellos Andrés Orizada, ¿no?, y va a demostrar también la fuerza de ese momento, de esa solidaridad directa, inmediata, fuerte y poderosa, ¿no?, entre el movimiento popular nacional argentino y boliviano. Y esta tercera ocasión, la actual, que precisamente permitió a Evo Morales llegar a la Argentina y ser recibido por el gobierno del presidente Fernández con los brazos abiertos y con esta solidaridad latinoamericana que busca, ¿no?, la independencia, la emancipación. Y no solamente el presidente Fernández, sino en López Obrador abre también esas esperanzas de retomar las líneas y los proyectos de la integración latinoamericana, pero una integración revolucionaria, una integración antiimperialista. Y creo que esta referencia que hago es parte de una tradición que hay que rescatarla, hay que multiplicarla y hay que convertirla no solamente en hechos puntuales, sino en toda una corriente latinoamericanista que vaya impulsando esta fuerza. Entonces, este es un primer referente que señalar. Un segundo, vinculado a los aportes y a la importancia de Arturo Jauretche. Yo creo que Jauretche ha marcado, y creo que todavía falta estudiar y profundizar el pensamiento de Jauretche, especialmente en esa visión desde abajo, desde el pueblo, desde el dicho popular, desde la experiencia del pueblo, para entender la realidad, no solamente a través de los libros, a gran teoría, sino a través de la experiencia cotidiana. Creo que en esta experiencia cotidiana que nunca adquiere una alta importancia aquella idea
de fuerza de Jauretche de la colonización pedagógica, de la colonización mental, de la colonización cultural, porque es probablemente uno de los instrumentos más importantes y más activos que ha desarrollado el imperialismo, y creo que en la actualidad, sobre todo, esto adquiere una mayor presencia, tomando en cuenta los grandes medios de comunicación, las grandes redes, los grandes canales que tienen una llegada internacional y que lo que generan precisamente es una colonización mental, una colonización pedagógica permanente a los pueblos. Por tanto, la lucha en este terreno, denunciando esta colonización mental y desarrollando el pensamiento nacional, resulta trascendental y muy importante. Y creo que en ese sentido, ¿no?, el proyecto que se ha ido desarrollando a partir del ascenso del comandante Hugo Chávez el año 99, cuando gana las elecciones en Venezuela e inmediatamente convoca a una constituyente para reformar la constitución e impulsar el proyecto boliviano, esa lucha y esa tenacidad del comandante Chávez, y luego con Lula, con Kirchner, con Correa, con Evo, con Fidel Castro, con Ortega, va a generar una corriente muy poderosa que en el caso boliviano, el proceso del gobierno del movimiento al socialismo y del gobierno de Evo Morales ha sido muy importante y significativa. Y en el contexto de lo que voy a ir desarrollando, van a poder encontrar ustedes muchos más elementos de esta enseñanza de Jauretche, que para nosotros los comprometidos con la reconstrucción de la patria grande, con la independencia y la integración de la patria grande, resulta pues una tesis fundamental y creo que requiere ser profundizada y desarrollada permanentemente por nosotros. Con estas referencias, ahora quiero hacer énfasis en lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia y cuáles han sido los antecedentes de lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, y que representa un momento altísimo de lo que es la lucha nacional, de lo que significa la lucha de la semicolonia contra el imperialismo y lo que significa en el contexto de la lucha nacional, la lucha de clases, la lucha del pueblo boliviano contra la oligarquía que está siendo fuertemente manejada, manipulada desde Washington. ¿Y qué es lo que está pasando en estas semanas? Quiero comenzar ahí. El pueblo boliviano en agosto, con sus movilizaciones, ha impedido nuevas prórrogas en el proyecto de dominación imperialista en Bolivia. Y estas movilizaciones de agosto han sido muy importantes porque encabezados por la Central Obrera Boliviana, que como ustedes saben desde la Revolución del 52 aglutina a todas las organizaciones sindicales y a las organizaciones populares de Bolivia, y que ha sido siempre un baluarte no solamente sindical, sino político en la lucha nacional en Bolivia, también con grandes debates, con grandes polémicas internas, pero ha sido protagonista importante en la historia política de Bolivia. Y en este momento, desde agosto, la Central Obrera Boliviana ha jugado un papel muy activo, y con los sindicatos mineros, sobre todo ahora el sindicato minero de Huanuni, los sindicatos de Siglo XX, Catavi y Llayagua, han marcado una línea fundamental para garantizar que se realicen las elecciones y se impulse el proceso de recuperación de la democracia. Pero no solamente con la Central Obrera Boliviana, sino también con la organización que se llama el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad, que ya se ha formado a principios del siglo XXI, ¿no?, aglutinando a las organizaciones indígenas del oriente y el occidente de Bolivia, de la Confederación Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo en el occidente y del SIDOB, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y además las organizaciones de la Confederación Campesina, ¿no?, que es muy importante en Bolivia, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa
y lo que ahora se llama la Confederación de Interculturales, que antes era la Confederación de Colonizadores, que tiene en su seno a los combatientes cocaleros de la región del Chapare. Entonces, el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana han impuesto en esta coyuntura la realización necesaria, imprescindible e improrrogable de las elecciones el 18 de octubre. Y lo han impuesto paralizando el 80% de la economía del país y del territorio nacional, controlando las carreteras y los caminos. Y ha doblado la mano a los intentos prorroguistas de la oligarquía boliviana, que está sobre todo conformada por los grandes terratenientes del oriente boliviano, que están dedicados a la producción y exportación de soya, terratenientes que además representan a la agroindustria y están fuertemente vinculados a la oligarquía financiera y a la oligarquía comercial, que son los que han impulsado el golpe del año pasado, de noviembre del 2019, y han intentado prorrogar el gobierno de la autonombrada Yanine Áñez con el intento de seguir impulsando una política de desnacionalización, una política que pretende privatizar los recursos como el litio, pretende entregar el petróleo y el gas nuevamente a las transnacionales y pretende entregar los recursos de los bolivianos para la exportación al capital internacional. Entonces, el movimiento de agosto precisamente ha frenado ese proyecto que se ha estado desarrollando con mucha intensidad en tan pocos meses y ha ido destruyendo todo lo que ha ido construyendo el gobierno de Evo Morales en los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo. Ahora, a partir de haber asegurado la realización de las elecciones, sin embargo, no ha parado la acción del imperialismo y de la oligarquía en Bolivia. Hace una semana, el ministro de Gobierno ha viajado a los Estados Unidos y ha tenido reuniones en el Departamento de Estado y en la OEA con Almagro, este agente del imperialismo en América Latina, y ha vuelto con una idea que la ha estado desarrollando intensamente y que los medios de comunicación, comenzando por la CNN de Estados Unidos, pero que llega con mucha fuerza a América Latina, varios canales de televisión de los grandes intereses de la oligarquía, los periódicos y muchas radios han repercutido este discurso del ministro de Gobierno, en el sentido que la policía y las Fuerzas Armadas están muy activas para evitar que las movilizaciones del MAS, que no son democráticas, ¿no? Pretendan volver al gobierno boliviano, con la idea de que si gana las elecciones el movimiento al socialismo, no se estaría recuperando la democracia, se estaría atentando contra la democracia, según este discurso que se ha impuesto con mucha fuerza a través de los medios de comunicación y a través de esta colonización mental que permanentemente está siendo utilizada como un instrumento, ¿no?, del imperialismo sobre los pueblos de América Latina. Pero el pueblo boliviano, a través de la movilización de agosto, no solamente ha asegurado la realización de las elecciones del próximo 18 de octubre, sino que además, a través del movimiento al socialismo, que tiene intensas y profundas alianzas con la Central Obrera Boliviana, con los sindicatos bolivianos y con el Pacto de Unidad, han hecho del proceso y del proceso electoral un proceso de grandes movilizaciones, a diferencia de los candidatos de la oligarquía y del imperialismo y del neoliberalismo, como son Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y en este momento Fernando Camacho, ¿no?, que no han podido movilizar sino a pequeños grupos que han utilizado más bien los medios de comunicación y caravanas de automóviles en sus campañas electorales. En cambio, el movimiento al socialismo ha hecho grandes
y masivas proclamaciones en el Chapare, en Cochabamba, en La Paz, el día de ayer en Oruro, en Santa Cruz, y el día de mañana va a haber una gran concentración en la ciudad del Alto, cerrando las proclamaciones del movimiento al socialismo. Por tanto, el pueblo boliviano está movilizado activamente detrás y junto al movimiento al socialismo. Pero frente a esas movilizaciones vienen las amenazas, vienen las declaraciones de las autoridades actuales, ¿no? Y de los candidatos de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y de Creemos, Fernando Camacho, ¿no? Tratando de deslegitimar las movilizaciones poderosas del pueblo boliviano, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que si ya tenemos una primera mirada sobre lo que ocurre en las calles, en los caminos, en los pueblos, definitivamente la democracia está en el pueblo movilizado, está en el movimiento al socialismo, en la Central Obrera Boliviana y en el Pacto de Unidad, movilizados activamente en todas las regiones del país, prácticamente en todos los rincones del país, y en coordinación, sin duda, con alrededor de 200 alcaldes municipales de las provincias, de las regiones más alejadas, que son del movimiento al socialismo, que han ganado elecciones hace 4 años y que son también un baluarte importante de este proceso en el que el MAS muestra su músculo, su fuerza, su potencialidad. Pero además de señalar estos aspectos de carácter político y de las movilizaciones en las calles y los caminos, tenemos que las encuestas del más diverso tipo, ¿no? Aquellas que pertenecen a encuestadoras manejadas por la oligarquía y manejadas también por las corporaciones transnacionales, ¿no? Desde ellas hasta aquellas que aparecen aparentemente más neutrales, reconocen el mayoritario respaldo al movimiento al socialismo, ¿no? Desde aquellas que señalan que el MAS va a sacar más del 50% en una primera vuelta, ¿no? Dejando muy atrás a los candidatos de la oligarquía que no alcanzan a más del 30% de respaldo en los intentos de votación a través de las encuestas, hasta aquellas que señalan que el MAS va a sacar alrededor del 42% y el segundo, que es Carlos Mesa, sacaría alrededor de 33%, ¿no? Y el señor Camacho, que sacaría alrededor del 18%. En todos los casos está muy claro que las tendencias, ¿no?, de estas encuestas, las más proclives al gobierno y a la oligarquía y aquellas que están más cercanas a una visión más objetiva de la realidad, muestran claramente que el movimiento al socialismo tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones. Ahora, la pregunta que viene inmediatamente y que es muy importante señalar es ¿qué va a pasar después del 18 de octubre? Yo creo que ahí radica la pregunta clave y sobre este tema voy a volver en la parte final de mi exposición porque quiero señalar cuáles son los orígenes del golpe de Estado que se ha producido el año pasado, el 11 de noviembre del año pasado. Ha sido una reacción del imperialismo muy bien orquestada, muy bien organizada a lo que ha sido el movimiento nacional popular de los 14 años del gobierno de Evo Morales. Y vale la pena referirme brevemente a lo que significa el proceso nacional popular, el proceso del nacionalismo indígena, el proceso antiimperialista del gobierno de Evo Morales. Va a iniciarse el gobierno de Evo Morales con un hecho que va a poner en cuestión todo el orden neoliberal que durante 2 décadas había estado predominando en Bolivia en la década de los 80 y los 90. Y es que el año 2003, en octubre del 2003, se produce un levantamiento popular contra el representante nato del neoliberalismo en Bolivia, contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Y Gonzalo Sánchez de Lozada
representaba los intereses de las transnacionales, del imperialismo y de las oligarquías bolivianas, y había ganado las elecciones con alrededor del 25% de votos, ¿no? Y había hecho una coalición con varios partidos el año 2002. Pero el levantamiento del 2003 va a echar abajo todo el sistema de partidos neoliberales, va a expulsar a Sánchez de Lozada, que había tenido como vicepresidente a Carlos Mesa, precisamente el actual candidato de Comunidad Ciudadana. Y una vez que es expulsado Sánchez de Lozada, Carlos Mesa va a quedar en el gobierno como presidente interino con una consigna, con una agenda que determinó la rebelión de octubre del 2003. Nacionalizar los hidrocarburos y convocar a una asamblea constituyente. Y como Carlos Mesa se niega a firmar una nueva ley de hidrocarburos y duda en llamar a una asamblea constituyente, la presión popular, la presión de los movimientos sociales, la presión del Pacto de Unidad va a obligarlo a renunciar en mayo del 2005. Y a raíz de esta renuncia se va a hacer cargo también transitoriamente del gobierno el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Eduardo Rodríguez Belcé, con la única tarea de convocar elecciones. Entonces va a convocar elecciones, las elecciones se van a producir en diciembre del 2005 y va a ganar Evo Morales y el Movimiento al Socialismo con el 54% de votos. Ninguna de las presidencias de Bolivia en el periodo neoliberal había llegado a la presidencia con más del 32% de votos. Y Evo Morales en la primera elección del 2005 va a sacar 54% de votos. Y con esta fuerza va a producir un gran proceso de transformaciones revolucionarias en Bolivia. Lo primero que va a hacer es la nacionalización de los hidrocarburos en una fecha simbólica, el 1 de mayo del 2006. Y va a tener como ministro de hidrocarburos a un representante de la izquierda nacional en Bolivia, del socialismo latinoamericano, como es Andrés Solís Rada, ¿no? Él va a llevar adelante el proceso de la nacionalización y todo lo que significa el decreto de recuperación de los hidrocarburos, que son los recursos más importantes que tiene Bolivia, ¿no? Y que estaban manejadas por grandes transnacionales, la Repsol de España, la Total de Francia, la British de Inglaterra y Petrobras, que es de Brasil, ¿no? Y que va a llevar adelante esa nacionalización que va a significar recuperar los más importantes recursos y excedentes de manos de las transnacionales. En la historia de Bolivia solo habían ocurrido 3 momentos de esa dimensión anteriormente. La nacionalización de la Standard Oil, que llevó a la guerra del Chaco a Bolivia por el socialismo militar de los gobiernos de los militares Toro y Bush, ¿no? Después, la nacionalización de las minas, ¿no? Con el MNS y la Revolución Nacional de 1952. La tercera, la nacionalización de la Gulf Oil por los gobiernos de Obando y Torres, ¿no? En los años 69-70. Y esta nacionalización de manos de las transnacionales del 1 de mayo del 2006. Y esta recuperación de los recursos va a permitir recuperar otras empresas estratégicas, la recuperación de la empresa de telecomunicaciones, la empresa de energía, la recuperación de las fundiciones. Y esto va a significar ingresos importantísimos a Bolivia que Evo Morales los va a redistribuir en toda la población, tanto por la vía directa como son los bonos a los ancianos, a los niños que estudian, a las mujeres embarazadas, pero también a través de procesos de industrialización, de construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, de campos deportivos. Es decir, no va a ser un gobierno que va a redistribuir la riqueza, a diferencia de todos los gobiernos anteriores que la riqueza
las concentraba la oligarquía o la exportaban al exterior. Y esto va a generar, pues, no solamente una democracia electoral, sino una democracia política, una democracia cultural y una democracia económica. Y estas reformas, estos avances van a ser desarrollados con una fuerte línea antiimperialista, ¿no? Con un discurso que incluso va a llegar a expulsar Evo Morales al embajador de Estados Unidos en Bolivia el año 2008, cuando estaba conspirando junto con la oligarquía del oriente boliviano contra el gobierno de Bolivia. Y no va a dudar Evo Morales y va a expulsar. Pero aquí quiero hacer un segundo acercamiento importante en ese contexto. Y el contexto es que, habiendo impulsado el comandante Chávez junto con Fidel Castro un proyecto de integración latinoamericana y luego con el triunfo de Néstor Kirchner en la Argentina, el triunfo de Lula en el Brasil, se va a formar un bloque muy poderoso que en una reunión de presidentes en la cumbre de Mar del Plata, en la Argentina, en noviembre del 2005, van a rechazar rotundamente y frente a directamente a la presencia del presidente norteamericano el proyecto de los tratados de libre comercio y el famoso ALCA, ¿no? El área de libre comercio de las Américas, que era el instrumento de Estados Unidos para mantener su dominación sobre América Latina. Pero no solamente eso, sino que a partir de eso se va a impulsar el ALBA, ¿no? La alternativa bolivariana de integración, ¿no? Con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, con Ecuador, luego el UNASUR, que va a ser un proyecto de integración sudamericana muy importante, y la CELAC. Este contexto va a ser un soporte muy importante al proceso boliviano. No se puede entender plenamente el proceso boliviano si no se entiende ese contexto del proyecto de integración latinoamericana y un proyecto de integración latinoamericana al margen de los Estados Unidos. Además, en un contexto mundial con la multipolaridad, donde Estados Unidos ya había perdido ese carácter unipolar de controlar el mundo, porque ya surgieron las nuevas potencias como China, como Rusia, como la propia Unión Europea, y América Latina tenía ya una voz propia en el contexto mundial. En ese sentido, todo ese proceso fue muy importante para entender el proyecto boliviano y el antiimperialismo boliviano. Y vean ustedes, cuando comienza la arremetida imperialista a partir de la muerte del comandante Chávez, ¿no? Y el asedio sobre Venezuela, va a venir el triunfo de Macri, al que ha hecho referencia Néstor, va a venir el golpe de Estado a Dilma, va a venir el golpe de Estado en Paraguay y va a venir la presión sobre Bolivia. Y el golpe en Bolivia está caracterizado por el manejo de una serie de recursos y de instrumentos, medios de comunicación, un motín policial, algunos dirigentes de los comités cívicos, dirigentes regionales y la OEA. Todo esto va a confluir, ¿no? Utilizando cierto malestar de clases medias que se movilizan en las ciudades para generar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que va a tener en el motín policial el momento en el cual se va a quebrar la institucionalidad, ¿no? Y que va a llevar al comandante de las Fuerzas Armadas a demandar la renuncia de Evo Morales y poniendo en peligro la vida de Evo Morales. De ahí que él, aunque él deseaba quedarse en el Chapare para resistir el golpe, ¿no? Las condiciones lo obligaron y fue una necesidad, y el gobierno de México fue en ese momento muy importante porque mandó un avión el presidente López Obrador para que pueda salir Evo Morales y Álvaro García Linera de Bolivia en una situación de grave peligro. Y bueno, esta solidaridad internacional y latinoamericana fue muy valiosa, porque incluso a pesar de que el gobierno argentino de Macri todavía en la Argentina y otros gobiernos no aceptaban que el avión
del mexicano pueda pasar por sus territorios, fue más bien que se consiguió hacer un corredor aéreo para que pueda llegar Evo Morales hasta México. Inmediatamente después del triunfo de los Fernández en la Argentina, Evo Morales decide ir a la Argentina, porque consideraba que era el lugar más cercano, además con una gran cantidad de bolivianos, donde cobijen al propio Evo Morales para seguir luchando en el proceso boliviano. Ahora, ¿qué pasa después del golpe? De esta articulación del imperialismo con policías, militares, políticos, medios de comunicación y algunos sectores organizados de la población civil para llevar adelante el golpe. Viene la resistencia popular inmediatamente al 11 de noviembre. ¿Y qué hace el imperialismo y la oligarquía? Moviliza al ejército y a la policía para masacrar la resistencia en Sacaba, en Cochabamba, que es una masacre a los cocaleros y a los campesinos, y la masacre de Sencata en el Alto de La Paz, la movilización de los sectores populares, obreros, informales, ¿no? en el Alto. Entonces, el contexto, ¿no?, del golpe de Estado es golpear al gobierno de Evo Morales a las grandes reformas y transformaciones que se habían producido, recuperando la dignidad, recuperando la soberanía y proyectando su plan de gobierno al 2025, cuando se cumple el bicentenario de la creación de Bolivia y de la lucha por la independencia. Entonces, es ese contexto y el contexto regional el que va a asegurar ese golpe. Y ese golpe, hay que además señalar, estuvo apadrinado directamente por la Embajada de Estados Unidos, porque inmediatamente sube la señora Áñez, su secretario privado es un exfuncionario de 25 años en la Embajada norteamericana. Además, en una reunión en que el embajador de Brasil en Bolivia, el señor Octavio Díaz, junto al señor Camacho, junto a representantes de Carlos Mesa, van a definir que sea la señora Áñez la presidenta de Bolivia. Es decir, es una conspiración de la derecha más proimperialista de América Latina, porque es el representante de Bolsonaro que está presente directamente en todos estos hechos. Y durante los meses del año 2020 va a haber movimientos de resistencia y se va a producir la pandemia, una pandemia que va a llegar a Bolivia, que va a servir al gobierno para perseguir a dirigentes sociales bajo el argumento de que estaban rompiendo la cuarentena, a importantes sectores de sindicatos, de organizaciones gremiales que defendían salir a poder atender sus necesidades mínimas, y viene la persecución de la dictadura, del gobierno de facto. Hasta que llega lo que es relatado en agosto de 2020, cuando ya se hace imprescindible impedir que se produzca una nueva prórroga de las elecciones, porque se había comprometido a realizar elecciones en marzo del 2020. Se va a postergar a mayo del 2020, se va a postergar a septiembre del 2020, se va a postergar a octubre del 2020. Y cuando pretendían hacer una nueva postergación, incluso llevando adelante una campaña muy fuerte para quitarle la vigencia legal al movimiento al socialismo, se produce la movilización de agosto. Por eso, yo en alguno de mis artículos señalo claramente eso. El momento clave para la recuperación del proceso democrático es la movilización de agosto, que obliga a la Asamblea Legislativa, que tiene una mayoría del movimiento al socialismo, obliga al gobierno de facto y obliga al Tribunal Electoral a asegurar la realización de las elecciones. Y estamos en ese contexto en que en pocos días tenemos las elecciones bajo tres estrategias.
Por una parte, la estrategia del movimiento al socialismo de reorganizarse, de desarrollar la alianza con los movimientos populares, con la central obrera, con el pacto de unidad, por un lado, y llegar con mucha fuerza al momento electoral. Por otra parte, la señora Áñez, que se había presentado como candidata, llevó adelante una estrategia, la estrategia de la polarización, polarizar al MAS con los sectores de la derecha más intransigente de Bolivia y que de esta manera tratar de generar una polarización del voto para evitar que el MAS pueda ir acumulando fuerza. Pero ante su fracaso, la señora Áñez y su Frente Juntos se va a retirar de las elecciones, con la idea de que el que pueda tener mayor cantidad de votos pueda hacerle frente al movimiento al socialismo. En ese contexto, la estrategia de Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa era la de buscar la centralización del voto, la concentración en el centro del voto. Y él se presentó como un centrista, como un conciliador, tratando de ganar votos de la ultraderecha y tratar de ganar algo de votos de la izquierda. Y que esta su estrategia le sirvió muy parcialmente, porque al retirarse la señora Áñez, se pensó que la votación de la señora Áñez, que era de 15% en las encuestas, podía sumar a Carlos Mesa. Sin embargo, no se produjo eso, porque el otro candidato de la ultraderecha, como es el señor Camacho, ¿no?, de su Frente Creemos, va, según las encuestas, a acumular un voto muy importante, especialmente en Santa Cruz. Esta división de las fuerzas que se oponen al MAS, ¿no?, les impide tener una fuerza capaz de por lo menos alcanzar o evitar más bien que en una primera vuelta gane el movimiento al socialismo. Y en este momento las tendencias del voto regional, ya hemos señalado las movilizaciones, hemos señalado las encuestas, ahora voy a hacer un señalamiento de qué ocurrió en las elecciones de octubre del año pasado, cuando ganó el movimiento al socialismo con el 47% de votos contra el 36% de votos de Carlos Mesa. Mesa en esa ocasión había recibido un importante respaldo de votación de Santa Cruz, que es el departamento con mayor población de Bolivia y donde se encuentra la oligarquía separatista, neoliberal, la oligarquía más radical de Bolivia. Y que en ese momento no votó por su candidato, que era Ortiz, sino votó por Mesa. En el momento actual, según las encuestas, el voto mayoritario de Santa Cruz está orientado al candidato Camacho, lo que impide a Carlos Mesa tener esa votación que tuvo el año pasado. Además, en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando, Beni, tiene una gran mayoría el movimiento al socialismo, pero sobre todo en La Paz y Cochabamba, que son los departamentos después de Santa Cruz más densamente poblados y que además están las concentraciones aymaras y quechuas y de los sectores mineros y obreros, ¿no? En La Paz y Cochabamba, el movimiento al socialismo saca votaciones por encima del 45%, como ocurrió el año pasado, y ahora es muy probable que alcance esos o mayores niveles. En Santa Cruz, ¿no?, el movimiento al socialismo tenía siempre el segundo lugar, e inclusive ganó en una elección en el 2014. Pero la oligarquía es muy fuerte también en esa región. Pero ahora tienen su propio candidato, el señor Camacho, que tiene en este momento la mayoría. Y el segundo lugar lo ocupa el movimiento al socialismo. Entonces, este es el contexto regional también sobre lo que potencialmente podría ocurrir la próxima semana. Entonces, vuelvo a lo que había dejado pendiente hace un momento cuando hacía referencias a qué puede pasar después de las elecciones. Por una parte están las amenazas de los sectores más conservadores en el gobierno, ¿no?, que tienen un discurso
del cristianismo más radical, que han organizado a organizaciones civiles violentas y que además están convocando a policías y a fuerzas armadas a evitar que pueda ganar el movimiento al socialismo y que pueda el movimiento al socialismo después de las elecciones proclamar su triunfo y generar movilizaciones sociales, y ahí va a ser el momento en que van a movilizar sobre todo a sectores paramilitares, grupos juveniles en Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca contra el triunfo del movimiento al socialismo. Y van a intentar generar provocaciones para señalar de que es imprescindible un segundo golpe de Estado. Por el lado del movimiento al socialismo, el discurso de los candidatos de Luis Arce, que proviene de los sectores socialistas que han apoyado al MAS y que además fue el ministro de Economía durante los 14 años del gobierno de Evo Morales y que fue y llevó adelante con mucho éxito la política económica del gobierno, ¿no? Que significó avances importantes en inversiones, ¿no? El Producto Interno Bruto creció en un promedio de 5% en los 14 años del gobierno de Evo Morales. Además, ¿no? Se impulsó un proceso de industrialización muy importante y el éxito económico tiene relación con el candidato presidencial del MAS, Luis Arce. Y el candidato vicepresidencial, David Choquehuanca, fue durante 10 años el canciller de Bolivia y el canciller que llevó adelante toda una política junto a los procesos de integración del ALBA, de UNASUR, de CELAC, llevó adelante en las Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas, se aprobaron resoluciones en Naciones Unidas, llevó adelante la diplomacia de los pueblos, la diplomacia alternativa y también tiene un prestigio enorme en los pueblos indígenas de Bolivia. Entonces son dos representantes muy fuertes de lo que representa la izquierda nacional, el movimiento nacional y patriótico boliviano, y creo que en las condiciones actuales están también en condiciones de llevar adelante un proyecto de gobierno que después del 18 de octubre va a poder reimpulsar la democracia y llevar adelante el proyecto que se han desarrollado y que ha quedado interrumpido el año pasado. Por otra parte, los movimientos sociales, la Central Obrera y el movimiento del Pacto de Unidad tienen una organización social muy fuerte. Entonces están también en condiciones de estar en las calles y de defender el voto el 18 de octubre. Entonces es una situación de emergencia, es una situación muy compleja, pero yo estoy seguro que el triunfo electoral va a ser con cifras superiores a una diferencia de 15%. Y estoy seguro que esto va a impedir o va a frenar los intentos golpistas, porque también hay que tomar en cuenta que en estos meses han habido manifestaciones muy importantes de sectores policiales y de sectores militares en contra del gobierno ilegítimo e ilegal de la señora Áñez. Y estos sectores también tienen su peso internos institucionalmente. Y creo que va a ser importante también que manifiesten internamente en sus instituciones que lo que generarían en Bolivia sería una guerra civil de dimensiones muy grandes. Ahora, en la proyección internacional, yo creo que la vigilancia internacional, la presencia de veedores europeos, latinoamericanos en Bolivia va a ser también muy importante, y también la vigilancia internacional. En ese sentido, yo creo que el triunfo del MAS no va a ser frenado ni siquiera por un intento de golpe. Y esto va a significar, y aquí vuelvo a la tesis de Néstor Gorohovsky, va a significar un espaldarazo a un proceso
de renacimiento de lo que ha significado el proyecto bolivariano sanmartiniano de la integración latinoamericana, que con Lula, Kirchner, Chávez, Castro había ido adelante, y que ahora creo que hay condiciones, aunque muy difíciles sin duda, para retomar esas banderas. Las banderas de la patria grande, las banderas de la unidad latinoamericana y las banderas de aquello que señalaba el general Perón cuando decía: el siglo XXI va a encontrar a la América Latina unida o dominados por el imperialismo. Y estamos, creo, en un momento en que va a renacer la fuerza de la guerra de la independencia, la fuerza de los ideales bolivarianos y sanmartinianos y de la unidad de la patria grande. Y creo que en Bolivia es una de las batallas que la patria grande está enfrentando con el imperialismo y con la oligarquía. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza y también mucho razonamiento para entender que vamos a retomar el proceso de liberación en Bolivia y el proceso de la unidad de la patria grande en América Latina. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias al Centro Arturo Jauretche. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a vos. Muy clara la exposición. Ahí vemos compañeros aplaudiendo. Bueno, pero abrimos ahora la lista como para que se vayan anotando, si quieren, en el chat. Y bueno, van abriendo los micrófonos y haciendo las preguntas. Por ahí hay alguna consulta que quede para hacer con Eduardo, aunque creo que fue bien clara, pero por ahí algunas apreciaciones que hayan quedado fuera de la exposición. Yo quería, primero que todo, agradecerle infinitamente a Eduardo su buena voluntad y, digo, estamos a días de las elecciones y el tipo viene y habla para los argentinos. Bueno, realmente eso sí que es una muestra de patriotismo latinoamericano. Se lo agradezco, pero desde el fondo de mi corazón, sinceramente, y en público para que queden testigos. Otra cosa que yo quería comentar es que lo que está sucediendo es que aquello que creíamos, me parece a mí, ¿no? Que se había derrumbado, estaba de alguna manera en pie, especialmente en la conciencia de las grandes masas. Vamos a ver si esto que acabo de decir tan frívolamente se cumple en la realidad, pero tengo la sensación de que a nadie se le escapa en ningún rincón de la Argentina ni en ningún rincón de Bolivia de que de esta salimos todos juntos o no salimos. Lo que decía Perón, lo que dijo Chávez, lo que planteó con enorme profundidad y con una pluma maestra digna de los mejores escritores y novelistas, yo diría, del siglo XX, Jorge Abelardo Ramos en su obra, los planteos de Alberto Metol Ferré, ya hemos mencionado argentinos, uruguayos, podríamos hablar también de Darcy Ribeiro. No todo es jodido en Brasil, loco, tampoco. O sea, hay de todo, digamos. En toda América Latina hay planteos que creo que están resonando en esta elección. A decir verdad, a mí me da mucha alegría escucharlo a Eduardo, porque lo conozco como un hombre que no se deja llevar por excesivos optimismos, así que el panorama que ha presentado es un panorama de fortalecimiento de la unidad americana. Esto es lo que ha presentado. Y voy a hacer un pequeñísimo comentario de orden geopolítico, muy chiquitito, y que alguna vez vamos a tener que comentar más adelante, que fue el comentario con el cual prácticamente cerré mi curso de Geopolítica de América Latina que está además, se puede conseguir en Facebook, en el Facebook del Jauretche, por otra parte, que es el siguiente. Bolivia es la región cardial, el corazón de la unidad sudamericana. No solamente por la famosa tesis, que podemos discutir si era buena o mala,
de que, bueno, de que Bolivia era la Sierra Maestra de América del Por Sur. un poco de gris, nada más. Metafórica, pero habrá que ver Claro. si era cierto o era mentira. Creo que no era verdad, y de hecho, desgraciadamente, el que la formuló, el comandante Che Guevara, falleció porque estaba equivocado, fue asesinado por su error, pagó con su vida un error estratégico, pero sí porque es, como se decía en los viejos manuales de geopolítica, el posible núcleo de la incorporación de América Latina como una unidad a través de la presencia simultánea de una población laboriosa, ingeniosa, y con recursos minerales y biológicos suficientes para llegar a alcanzar los máximos niveles de la civilización contemporánea. Eso es lo que los maestros de la geopolítica defendían como la región cardial. Y tiene encima la ventaja de que está protegida por la naturaleza misma de cualquier intento de invasión, que era el último componente que hacía falta para... Así que para nosotros los latinoamericanos en general, que Bolivia vuelva a sumarse al concierto, como lo ha hecho varias veces, es como incorporar al primer violín. Y ojalá, Eduardo, que las 3/4 partes, no digo la mitad, pero las 3/4 partes de las esperanzas que nos diste se cumplan. Ahora, yo quería hacer 2 preguntas nada más. Una, la primera ya la respondiste de alguna manera, que es el papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad, pero si querés poder expandirte un poquito en eso. Y la otra es, ¿cómo ves vos el papel que pueden jugar Rusia y China dentro del proceso boliviano? Y si están dispuestas a apoyar la veeduría, la contraloría, o como se diga, el contralor del proceso electoral y postelectoral. Esas son las 2 preguntas que yo quiero saber, una referida muy adentro del poder en Bolivia y otra a la apuesta geopolítica mundial. Consulto si participo pregunta por pregunta o escuchamos algunas otras. ¿Cuál es la idea? Como te caiga mejor. Tal vez haya 1 o 2 preguntas más para poder avanzar. ¿Sí? Ahí va. Y ahí se había notado también Hugo Yupanqui, desde Lima, Perú. Quería hacer una pregunta. Y después hay una pregunta de Aurelio, compañero de Córdoba. Así que, Hugo, no sé si estás escuchando. Sí, sí, correcto. Ahí Muchas está. gracias. Ante todo, saludar a este foro, muy importante en todo caso, que nos hace ver que de alguna otra manera Latinoamérica se mueve, vive y seguirá viviendo, a pesar que el día de ayer se supone que ha sido nuestro descubrimiento, 12 de octubre. Bueno, ese es otro, será momento de otra conversa. Yo quería un poco más o menos tomando casi la pregunta del hermano Néstor, lo siguiente. Tú, Eduardo, primero muchas gracias por la brillante exposición, muy clara, muy didáctica, que nos haces engloba y mantener ese optimismo, y no solamente optimismo, sino en base a tus argumentos, saludar y esperar que las posibilidades de que el MAS vuelva al poder sean latentes para recomponer todo lo que de alguna otra manera se quedó en proceso. Tú has hablado de que la COP y este pacto de unidad, en todo caso, que son movimientos sociales y sindicales, más lo que es el MAS IPSP, que también tiene ese componente político en todo caso, se viene amalgamando. Ahora, hay que ver que de alguna otra manera hay un sector determinante en todas las sociedades que viene a ser las Fuerzas Armadas. Y acá es fundamental, por eso decía un poco, también ha hablado Néstor en ese sentido, porque si Chávez no hubiera logrado lo que logró en su país, hace tiempo lo hubieran borrado del mapa. Y de alguna otra manera hay que asumir que estos 14 años, en todo caso, que estuvo el hermano Evo allá en Bolivia, trabajó
parece en los otros sectores, que me parece fundamental, y felicitaciones por eso, pero de alguna otra manera también, si no se tiene el apoyo de las armas en función de la propuesta política, económica y social, lamentablemente puede suceder lo que en estos momentos está pasando Bolivia. Entonces, un poco para ahí es mi reflexión en todo caso. Yo espero que lleguen. Obviamente, ahora no estamos en otros momentos en tanto se quiera unas fuerzas armadas, en todo caso, que asuman cualquier propuesta política, pero sí unas fuerzas armadas nacionales que respondan y defiendan la soberanía. Y ahí, en todo caso, sería importante que tengan que estar ligadas las propuestas políticas del MAS, las propuestas políticas de la ciudadanía, y que se incorporen las Fuerzas Armadas para dar garantía para el desarrollo de Bolivia. Y acá, en todo caso, también quisiera plantear, así como se ha hablado de la patria grande, yo pertenezco a un partido que se llama Democracia Directa, es un partido de los 24 que estamos acá en Perú, y que el próximo año vamos a tener elecciones, vamos al bicentenario en todo caso, pero lamentablemente totalmente atomizados, ese es otro problema, ya problema interno, y considero que sí, la unidad es fundamental, y la unidad tiene que ser manejada por nuestras propias organizaciones. Y nosotros planteamos como Democracia Directa que tenemos que ir a la unidad continental, andino, amazónica y pampeana. Nuestra columna vertebral en América son los Andes, y tenemos las grandes extensiones que es toda nuestra Amazonía, y las grandes extensiones de las Pampas del sur, y que de alguna otra manera deberíamos trabajar en forma integral, porque si nosotros todos ponemos nuestra voluntad y las potencialidades que tenemos como continente, porque somos todo un continente, inclusive nosotros mismos podemos desarrollarnos industrial, tener independencia industrial, tecnológica y también alimentaria. Entonces, todo ese tipo de cosas implica también otro tipo de conversaciones, y que habría que plantearla más adelante, porque la unidad es fundamental para cualquier movimiento que quiera ver viable no solamente su país, sino también en nuestro continente y también en el mundo, dado la situación medioambiental que existe en estos momentos. Ahí nomás me quedaría nomás, Eduardo. Gracias. Hay una pregunta de Raúl ahí, Gastón, ¿Más? por lo menos en el chat. No sé qué más, porque tengo... Está la pregunta de... A ver. Raúl dice, ¿cuánto avanzaron los golpistas en la adjudicación de recursos naturales? ¿Se respetaron los contratos con China y Alemania por el litio? Pregunta Raúl. Y después, Aurelio, no sé si estás por ahí, querés hacer vos la pregunta también. No, la pregunta mía tiene que ver con lo que planteó Hugo Yupanqui y Néstor, que es el tema de la disposición que hay en las Fuerzas Armadas y de seguridad como para, digamos, contar o no con ellas en caso de que se vaya hacia un enfrentamiento a raíz de un triunfo popular del MAS. O sea que somos tres los que hemos hecho de alguna manera el mismo planteamiento. Creo que tenemos ya un conjunto de reflexiones importantes, y creo que las preguntas realizadas son fundamentales, ¿no? Tanto las internas como las internacionales. Yo quisiera partir de una tesis que es muy profunda y de larga data, ¿no? El rol del imperialismo en América Latina, ¿no? Es decir, la historia de América Latina es la historia de las invasiones y de la presencia del imperialismo norteamericano en Bolivia, de distintas maneras, en distintos momentos, con distintas estrategias. Y nuestra lucha de liberación ha tenido siempre y tiene en el punto nodal el imperialismo. Y sin duda en este momento, y aquí paso a hacer referencia a la
consulta respecto al contexto geopolítico mundial, ¿no? Sin duda que el siglo XXI ha implicado que las nuevas potencias mundiales también tengan injerencia o presencia en América Latina. Sin duda que China es un socio comercial muy importante en varios países de América Latina, inclusive del propio Estados Unidos. Sabemos que el comercio y la balanza comercial entre China y Estados Unidos es favorable a China, pero a China sin duda le interesan los recursos naturales de América Latina, le interesan los corredores bioceánicos, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental entre el imperialismo norteamericano y China en América Latina, y es que la injerencia norteamericana no solamente es histórica, sino tiene una presencia actual de alta importancia. Estamos viviendo el asedio sobre Venezuela y sobre Cuba, que es realmente criminal, es de lesa humanidad, son delitos de lesa humanidad. Y sin duda, en esta coyuntura, ¿no?, después del golpe en Brasil, el golpe en Bolivia tenía el objetivo de seguir con esta penetración y este dominio en América Latina. Y que, sin duda, los negocios económicos en Bolivia de China, algunos negocios de Rusia como una planta nuclear, ¿no? China es compradora de varios productos mineros también. Por tanto, hay un convenio para la explotación y la industrialización del hierro en el Mutum. Existía un precontrato con la China para la explotación del litio. Por tanto, la geopolítica y la geoeconomía de China en Bolivia y de Rusia también están vigentes, están presentes. Y creo que su política diplomática ha ido por la vía de mantener una relación incluso con el gobierno golpista en Bolivia, ¿no? En el caso de Rusia y en el caso de China han mantenido sus embajadores, mientras que en el caso de Irán, por ejemplo, o en el caso de Venezuela, el gobierno boliviano ha roto de una manera radical sus relaciones diplomáticas, ¿no? Inclusive la vergüenza de este gobierno boliviano es el haber reconocido a la delegación de Guaidó en Bolivia, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso de China y Rusia, las condiciones que han generado diplomáticas con el gobierno de Evo Morales han sido óptimas, ¿no? Evo Morales ha estado varias veces en China y en Rusia y ha tenido relaciones directas con los mandatarios de estos dos países potencia, ¿no? Y que sin duda en el contexto actual, no de manera abierta, sino de manera muy indirecta, a través de Naciones Unidas, a través de distintas organizaciones internacionales, están demandando de que se respete la democracia. En tanto que Estados Unidos está con la idea de generar mayores conflictos y generar una situación de inestabilidad para justificar una acción armada, e inclusive no se puede descartar una acción directa desde Brasil, que yo creo que hubiera sido mucho más activa la presencia brasileña si no hubiera sido por la pandemia. Yo creo que la pandemia y la política tan volátil y tan inútil de Bolsonaro, ¿no?, le ha quitado posibilidades de tener una mayor influencia regional. De ahí que el gobierno argentino ha tenido mayor influencia, mayor presencia y una voz muy fuerte, como la voz del gobierno mexicano, para defender a Evo Morales y defender al pueblo boliviano y defender la democracia boliviana. Entonces, estos son los criterios que yo podría señalar sobre Rusia y China. Ahora, un tema más de fondo es el analizar la situación de las Fuerzas Armadas. Yo considero que en la historia boliviana siempre se han manifestado en las Fuerzas Armadas tendencias nacionalistas y tendencias proimperialistas. Y toda la historia de Bolivia está marcada por eso. Tenemos gobiernos como los del socialismo militar de Tory Bush
o de Villasuel o de Obando Torres, que eran gobiernos militares nacionalistas. Además que tenían un acercamiento a los procesos nacionalistas en América Latina, ¿no? Y también gobiernos militares fuertemente comprometidos con la injerencia norteamericana. Está la dictadura de Barrientos, ¿no? Que siguió la doctrina de seguridad nacional para aislar a Cuba, por ejemplo, y para anular y destruir todo el proceso de la Revolución Nacional del 52, o la dictadura de Banzer. Pero también en esa misma línea de entreguismo está todo el proceso neoliberal. Ahora, en el gobierno de Evo Morales se organizó la escuela antiimperialista para los militares que estaban en los niveles de tenientes y de capitanes, que llevó adelante una serie de cursos muy importantes, desarrolló un trabajo muy importante, pero yo tengo la impresión que el gobierno de Evo Morales en los primeros años tuvo una alta acción y presencia de trabajo en las Fuerzas Armadas, pero en los últimos años fue quedando en una situación de parálisis, ¿no? De no desarrollar nuevas acciones, nuevos trabajos y influir sobre las Fuerzas Armadas. Y estas Fuerzas Armadas o sectores de las Fuerzas Armadas participaron en el golpe ya en un momento decisivo, después de que la policía se había amotinado y había generado además un movimiento muy fuerte, ¿no?, en los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas para presionar al apoyo del golpe. Además de algunos sectores sociales, de los comités cívicos y de la derecha organizada que puso en jaque al gobierno de Evo Morales, ¿no?, bajo el argumento de que hubo un fraude electoral. Entonces, en ese contexto actuaron las Fuerzas Armadas. Pero durante el gobierno de facto de estos meses, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han estado siendo utilizadas y mal utilizadas, porque sirvieron para la represión, para la persecución, ¿no?, para el amedrentamiento, ¿no?, aprovechando la pandemia, y que se han generado voces que se han manifestado públicamente. Han hecho manifiestos públicos, han hecho declaraciones públicas, se han también difundido videos de sectores de las Fuerzas Armadas que estaban demandando que se tome la legalidad y la legitimidad en Bolivia, y también denunciando que se estaba mal utilizando a las Fuerzas Armadas, a la policía, en acciones represivas y no en las tareas que corresponden. Entre tanto, se estaban enajenando recursos naturales como el gas, por ejemplo, ¿no?, porque los ministros de hidrocarburos, el ministro de hidrocarburos y los presidentes de IPFB señalaron ya que iban a cambiar la ley de hidrocarburos para dar mayores facilidades a las transnacionales. En el caso del litio, también declaraciones de autoridades señalando de que este recurso iba a ser puesto en concesión a las empresas transnacionales que den mayores ofertas a Bolivia, volviendo a todo lo que fue el entreguismo de los recursos naturales estratégicos del periodo neoliberal, cuando Evo Morales había recuperado el gas, había recuperado el petróleo, había recuperado las fundiciones y había llevado adelante el proyecto de la industrialización del litio y la industrialización del hierro con empresas estatales. Y en casos extremos, cuando se necesita alta tecnología, se planteó ya a futuro hacer algunas asociaciones, sobre todo en relación al litio, con empresas chinas y con empresas alemanas. Entonces, se ha tenido en estos meses un retroceso muy grande en la política económica. Hay una crisis económica muy fuerte. Los niveles de pobreza que se habían reducido del 60 al 30% y de extrema pobreza del 40 al 15% en los años del MAS, nuevamente han aumentado. La pobreza
nuevamente se ha incrementado en un 50% en Bolivia y también la extrema pobreza. Por tanto, hay una situación extremadamente delicada y que la situación de las movilizaciones sociales tiene relación también con esto. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la policía tienen tensiones internas que considero no las van a llevar a acciones para reprimir directamente al pueblo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y quiero hacer recuerdo de dos momentos particularmente, ¿no? En octubre del 2003, Sánchez de Lozada había ordenado a las Fuerzas Armadas reprimir una gran marcha que venía hacia la ciudad de La Paz y que venía desde Oruro con marchistas trabajadores, mineros, campesinos, jubilados, informales, es decir, una marcha gigantesca, y mandó a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en el momento, en Patacamaya, muy cerca de la ciudad de La Paz, ¿no?, consideraron que era una marcha demasiado grande, la presión desde el alto era muy, muy grande, y decidieron no reprimir al movimiento popular. Y esto llevó al escape, a la huida de Sánchez de Lozada. Entonces, hay un momento específico que nos permite señalar que las Fuerzas Armadas también viven una conmoción interna cuando ven que el pueblo organizado y movilizado tiene la decisión de defender sus derechos, sus reivindicaciones, y en este caso, reivindicar la recuperación de la democracia y de las elecciones. Bueno, perfecto, clarísimo. A ver. Perdón, yo quisiera hacer una pregunta. Si Adelante. Sí. Bueno, primero saludar acá al compañero boliviano, ¿no?, y agradecerle su exposición. Y quería preguntarle, porque él en su exposición habló de las clases medias que incidieron en el golpe, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos que agitaron esas clases medias? Porque ahora estamos viendo acá también en la Argentina cómo en muchos sectores están saliendo a desestabilizar al gobierno. Y si en un futuro también no podría, si ganara el MAS, volver a pasar lo mismo. Sí, es un tema muy importante que tiene relación con muchos hechos históricos, pero creo que hay que concentrarse en lo que ha ocurrido el año pasado. Y yo decía, el golpe de Estado fue trabajado con mucho cuidado el año pasado. Y no solamente en los últimos meses, por lo menos durante 2 años, el 18 y el 19, hubo una intensa actividad, ¿no?, en los comités cívicos, que son las representaciones de las oligarquías locales en todo el país, ¿no?, de políticos de la derecha vinculados especialmente a los senadores republicanos de Miami y a los cubanos que tienen su residencia en Miami, a esta internacional conservadora de expresidentes de América Latina que tienen mucha influencia y mucha relación con el Partido Republicano en Estados Unidos y con ex autoridades bolivianas que están exiliadas o que se encuentran cobijadas por el gobierno norteamericano. Y todos estos elementos, más algunas personalidades en Bolivia como rectores universitarios, como dirigentes cívicos, como el de Potosí o el de Santa Cruz, además organizaron durante un periodo largo grupos juveniles, ¿no?, grupos juveniles que fueron adoctrinados, fueron preparados tanto política como en acciones de violencia urbana, muy parecidas a las guarimbas venezolanas, y que las fueron preparando muy paulatinamente. Pero además, y esto es evidente, sectores medios urbanos importantes en cantidad salieron a protestar contra el gobierno de Evo Morales bajo el argumento de que se había producido un fraude. Y este argumento, esta narrativa, este discurso del fraude
fue el aglutinador de todas estas fuerzas y de todos estos, de estas fichas del movimiento golpista, incluidos algunos jefes policiales, ¿no? incluidos algunos comandantes militares, que en el momento clave, cuando se lanza la consigna fraude, sin haber ninguna prueba, ¿no? Entonces se genera una movilización urbana muy importante de estos sectores medios, sobre todo tradicionales en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. ¿Y qué van a hacer estos bajo la consigna de fraude? Van a quemar, ¿no?, las sedes de los tribunales electorales en las regiones del país y van a quemar las casas de quienes podían ser en la sucesión constitucional presidentes o autoridades máximas en Bolivia. Quemaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados en Potosí. Quemaron la casa del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores en Potosí. Amenazaron quemar la casa en Santa Cruz de la presidenta de la Cámara de Senadores. Entonces era toda una trama muy bien trabajada, muy bien elaborada, para llevar adelante el golpe y en apariencia darle la forma institucionalizada, porque la señora Áñez era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Entonces, generaron una figura, ¿no?, a través de este llamado para movilizar muchas fuerzas. Y en este caso, estos grupos juveniles organizados se convirtieron en la punta de lanza de marchas, de movilizaciones que van a asediar el Palacio de Gobierno, y ahí va a aparecer el discurso fundamentalista cristiano del señor Camacho, que va, apoyado por la policía, a entrar al Palacio de Gobierno con la Biblia. Y va a ser en el momento en que se queman las huipalas y se habla de los indios salvajes, de las bestias, ¿no? Y que esto está, digamos, coordinado con estos sectores medios tradicionales, ¿no?, que se han visto sin duda desplazados de, sobre todo, la administración pública, porque la administración pública, que era principalmente controlada por sectores profesionales, tradicionales, por familias conocidas, por una burocracia y tecnocracia de antigua raigambre, ¿no?, ha sido desplazada por la nueva burocracia aymara, quechua, por nuevas autoridades de apellidos indígenas. Y bueno, ese desplazamiento también generó una reacción de carácter racista muy fuerte en los discursos, sobre todo de algunos líderes de los comités cívicos, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede encontrar cierta explicación de que estos sectores de clases medias urbanas se hayan movilizado y hayan sido protagonistas sociales del golpe de Estado del año pasado. Y tal vez esto más, ¿no? El gobierno de la señora Áñez los ha decepcionado notablemente, porque muchos que se habían movilizado contra el fraude, contra cierto autoritarismo que se señalaba en Evo Morales, ¿no?, han visto de que el gobierno de la señora Áñez es el gobierno de la oligarquía cruceña, terrateniente, de la oligarquía bancaria, y que están afectando los intereses de todo el país. Y por eso es débil, creo yo, las alternativas políticas que intentan unificarse contra los candidatos del movimiento al socialismo. Claro. Gracias. Claro. Y bueno, a ver, hay unas. Aurelio, vos tenés otra pregunta ahí si no querés hacerla, por favor. Bueno, sí, yo tengo en la memoria de la historia de Bolivia el momento en el cual las masas populares derrotaron a las Fuerzas Armadas bolivianas y las disolvieron. Prácticamente tuvieron que ser recreadas en el 52. Entonces la pregunta que me hago y que le hago a Eduardo
es si en el caso, para ser pesimista, de que un sector de las Fuerzas Armadas, de que no hubiera un sector de las Fuerzas Armadas favorable al pueblo, si es previsible que exista disposición en las masas populares, en las organizaciones populares, para resistir como sea una violación de los resultados electorales. Las referencias que yo podría hacer son las que han realizado los dirigentes, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana, el dirigente minero Huarachi, después el dirigente de la Federación de Mineros de Bolivia, que es Gutiérrez, luego el principal dirigente de los cocaleros de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, ¿no? Todos ellos, ¿no?, como parte de los movimientos sociales, y muchos otros dirigentes sociales son en este momento o parlamentarios o diputados o son candidatos. Y ellos, estos tres dirigentes a los que he hecho referencia, han señalado que si se pretende, ¿no?, impedir, ¿no?, que el movimiento al socialismo, ganando las elecciones, ¿no?, se pretende impedir por la fuerza, se van a movilizar y van a desarrollar una actividad intensa como lo han hecho en agosto del año pasado. Y sin duda, si tomamos en cuenta estas experiencias, la del 52, por ejemplo, o la del 2003, ¿no?, son momentos en los cuales la fuerza y el potencial de la masa movilizada, de la masa activa, organizada, movilizada, ha dividido, ha fraccionado, y como el 52 ha derrotado a las Fuerzas Armadas, que ha tenido que rearmarse. E incluso el 52, sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía se pasaron al campo popular. Lo que ocurrió en el 2003 también. Muchos militares que habían sido formados en el neoliberalismo dijeron era una locura entrar en una masacre y enfrentar a esa movilización popular. Y creo que hoy se presenta una situación muy parecida, porque el movimiento popular, el movimiento nacional, está organizado, ha dado señales no solamente en agosto, con lo que es relatado hace un momento, sino en las proclamaciones del movimiento al socialismo. Son realmente masivas, combativas, ¿no?, y decididas a defender la democracia, a recuperar la democracia y a recuperar un proceso de lucha que no la van a rifar así nomás. Porque si no ocurre eso, ¿no?, va a llegar a Bolivia una situación de crisis muy grande y probablemente de masacres. Yo creo que las Fuerzas Armadas están en un dilema muy fuerte. Y creo yo personalmente que el trabajo que se ha hecho, aún débil durante el gobierno del movimiento al socialismo, ha desarrollado ideas de soberanía, ¿no?, de defensa nacional, de integración latinoamericana dentro de la institución, pero que incluso esos sectores han sido sorprendidos por sus mandos militares el año pasado y por un discurso que fue trabajado con mucho detalle y durante largo periodo con los medios de comunicación. Y como con esto que he señalado a un comienzo, esa colonización mental que a través de los medios de comunicación se refuerza todos los días y que ahí probablemente el gobierno de Evo Morales ha sido muy débil, ¿no?, porque no ha desarrollado plenamente las potencialidades de un desarrollo político, de una transformación ideológica más profunda y de un control de aquellos medios que tienen influencia en ese sentido. Gracias, Eduardo. No, es que... Bien. Bueno, va quedando ya alguna pregunta más por ahí dando vuelta. ¿En el Facebook no hay ninguna? No veo ninguna yo, acá específicamente. Creo que Jacinto quiere hablar, pero tiene que desmutearse. Adelante.
escucha? Se escucha, se escucha. Sí, yo le quería, bueno, gracias en principio por la exposición de los compañeros y le quería preguntar al compañero Eduardo si los movimientos nacionales, en este caso en Bolivia, el MAS, la dirigencia del MAS, nunca se planteó incorporar masivamente a militantes, digo militantes, no a cualquiera, a cualquier ciudadano, sino a ciudadanos militantes de un movimiento nacional, que tengan bien claro, digamos, el proyecto y las ideas de liberación nacional, de la unidad latinoamericana, a las Fuerzas Armadas, quienes llegan a la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas. Porque digo, en 3 periodos de gobierno, uno dice, bueno, puede ser un tiempo mediano para que sectores del pueblo lleguen a formar parte de una oficialidad superior de las Fuerzas Armadas. En una charla que tuvimos en Buenos Aires, creo que sí, que estaba todavía en vida el compañero Hugo Chávez. Un fin de semana que comimos unas empanadas, unos compañeros, entre los cuales estaba el compañero Gorojowski y otros compañeros, con Wilmar Castro Soteldo, que era uno de los compañeros de vida de Hugo Chávez. Él comentó que eran 3 compañeros que habían crecido juntos en las barriadas populares de ahí en Venezuela, que iban a traer agua de un grifo, como le llaman ellos, de 200 metros que había en el barrio, donde nos contaba la separación de los predios, eran palitos, como es en las provincias, en los pueblos del interior de nuestra patria. Yo soy santiagueño, de Santiago del Estero, y ellos habían llegado ahí, había llegado Chávez a coronel, ¿no? Y Wilmar Castro Soteldo en ese momento estaba cumpliendo funciones en la empresa venezolana de aviación, después fue ministro de Industrias, creo, de Venezuela. Digo, la pregunta es si no existe esa idea en los movimientos nacionales, en el caso de Bolivia, de que llegue gente del pueblo, militantes del pueblo, a insertarse en las Fuerzas Armadas y llegar a hacer una conducción de las Fuerzas Armadas, pero no individualmente, 1, 2, 3, sino en forma masiva. Porque en definitiva las Fuerzas Armadas terminan siendo utilizadas por las oligarquías y por el imperialismo para derrotar a los movimientos nacionales y para llevarse, saquear a nuestras patrias y sumir a nuestros pueblos en la pobreza. Esa es la pregunta. Si se me entendió, esa es la pregunta. Sí, perfectamente. Gracias, compañero. Yo haría 2 consideraciones, ¿no? Una primera, que está relacionada muy directamente a la pregunta, pero en un sentido en el cual el gobierno de Evo Morales en los primeros años desarrolló una política y tomó además decisiones de que el colegio militar, es decir, donde se forman los oficiales, abra sus puertas a los sectores indígenas, ¿no? Ahora, en varias generaciones, en los últimos 15 años, han ingresado a estudiar a la Academia de Policías y al Colegio Militar muchos jóvenes indígenas, ¿no? Y que seguramente en este momento están con grados de capitanes, de mayores, ¿no? De tenientes,
hombres y mujeres, y esto además establecía la normativa de que había un cupo para este tipo de incorporaciones a la formación de los institutos militares, ¿no? Y que sin duda no es suficiente eso, sin duda, porque, como decía compañero, debe ser una cosa de un seguimiento mucho más profundo, ¿no? Y ahí, claro, también fue un acierto el formar la escuela antiimperialista para tenientes y capitanes, ¿no? Pero yo creo que ahí no ha habido el sostenimiento necesario y el trabajo intenso para hacer de esa una escuela en el sentido más profundo de que ahí se forme un conjunto o generaciones que tengan una visión más patriótica, más nacionalista, más nacional, más popular de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay, y en eso yo debo reconocer también, no hay la información suficiente, no hay el conocimiento suficiente. Son algunos datos, informaciones, estos manifiestos públicos a los que he hecho referencia para señalar cuál es la situación en estas instituciones, ¿no? Yo podría señalar eso respecto a la última pregunta.